La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlud, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primeros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hoy este programa es grabado y tenemos como invitado, quien hizo un toque técnico en Caracas, a nuestro buen amigo Jesús Seguía. Él es comunicador social, es presidente de Atincorp, una empresa dedicada a la investigación de opinión pública. Y en el momento en que estamos grabando este programa, estamos viendo pues lo que ocurre en Argentina, donde ya el candidato Sergio Massa ha aceptado su derrota frente a Javier Milei, este muy particular exponente de la política argentina. Y bueno, por supuesto que le damos la bienvenida a Jesús, siempre es un placer tenerte por acá. Y obvio que el primer tema es meterle el ojo a lo que acaba de pasar en Argentina y qué parecido puede tener con lo que ha pasado, está pasando o puede pasar en Venezuela. Gracias, Vladimir. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Pienso que lo que ha ocurrido en Argentina no es nada sorprendente ni sorpresivo, porque forma parte de todo ese sismo que se viene generando en la estructura política mundial, producto del cambio de eras históricas, donde se derrumbaron los viejos paradigmas políticos y no han nacido los nuevos paradigmas políticos. Es decir, los políticos han sido renuentes a los cambios. Y resulta que los argentinos en este momento acaban de emitir, sin duda alguna, un voto protesta. Votar por Milei es la manera más escandalosa de protestar contra el estamento político tradicional. Y los argentinos no ignoran que Milei es un candidato extravagante en lo político, es un extravagante en su vida privada, es una persona que está prometiendo cosas que a veces dan risa, pero que pueden generar consecuencias inmensas en la historia de la Argentina en los próximos tiempos. Porque una cosa es ser candidato, una cosa es prometer y luego otra cosa es ser gobierno. Y cuando al señor Milei le toque eliminar el Banco Central de Argentina, cuando le toque dolarizar, cuando le toque eliminar los subsidios a muchos productos que ha sido parte, digamos, de la cultura argentina, del pueblo argentino, que viven de subsidios, igual que los venezolanos y los latinoamericanos en general, y todos los países que están bajo criterios socialdemócratas, tradicionales, proteccionistas, etcétera, etcétera. Eliminar eso de una sola vez te va a generar un desequilibrio social y político que no sé cómo lo va a manejar el señor Milei. Asimismo, ha prometido muchas otras cosas. Bueno, la eliminación de los puntos de ministerio, reducir la contratación de trabajadores por parte del Estado, que es muy fuerte en Argentina esto, ¿no? Y que no es malo. Reducir la estructura del Estado es buena. Eso es importantísimo. La pregunta de oro es cómo él va a implementar eso en medio de una institucionalidad política que hay en Argentina que hoy día no favorece totalmente a Milei. O sea, él va a entender lo que significa ahora gobernar.
y empezar a aplicar lo que tú tanto prometiste, y vas a empezar a ver las dificultades, vas a ver los obstáculos y vamos a ver cómo él va a superar esos obstáculos. Le agrego un detalle, Jesús. El peronismo, de acuerdo a los primeros resultados, pues queda con una fuerza alrededor del 47%, 45, 47, 48%, puede terminar siendo lo definitivo. Es una fuerza política que queda, como quien dice, viva y paradita dentro de todo lo que recibió, pero además de eso, en Argentina hay un movimiento sindical muy fuerte, quizás es de los movimientos sindicales más fuertes de América Latina, y muy peronista el movimiento sindical argentino, ¿no? Bueno, ahí es donde viene la magia de la gobernanza. Tú no puedes gobernar teniendo en contra a la otra mitad del país. Sencillo. O no debes. O no debes hacerlo. Y fíjate tú que una de las mejores cosas que hay, eso lo estamos viendo en España ahora, en las democracias parlamentarias, todos los pactos que tú tienes que hacer para poder garantizar la estabilidad de un país. O sea, la cohesión política de un país tiene mucho que ver con la cogobernanza, con la interacción dinámica entre todos los factores del poder. No es que tú llegaste como presidente y vas a actuar como un rey. No, un momentico. Milei se va a enfrentar a partir de ahora a lo que llamamos el estado profundo. Ese estado profundo que golpeó duramente a Donald Trump. El estado profundo con el cual se enfrenta mucha gente. Se enfrentó Bolsonaro también. No es solamente la institucionalidad política, es la cultura política. Son los valores de una sociedad. Son una cantidad de factores que tú no puedes ignorar. Él va a tener que enfrentar a las Fuerzas Armadas argentinas, a los organismos policiales, al Parlamento, a la Contraloría, tiene que enfrentar los poderes regionales. Todos ellos entran en el juego. O sea, Milei no es que está solo ahora en el escenario y habiendo ganado con una diferencia de 5, 6, 7, 8 puntos, que es lo que podrá tener quizás finalmente, no sabemos el resultado final. Pero en todo caso, eso lo que indica es que Milei se convierte en un fenómeno interesante porque es la expresión de rechazo que hay en este momento a toda la estructura política tradicional en el mundo entero. Antes de meternos con otros confines, me parece interesante tocar toda esa realidad internacional que estamos viendo el día de hoy. En el caso venezolano, cuando nombras Milei y lo comparas o lo sitúas en el escenario político venezolano, ¿cómo ves la cosa? Yo quisiera que el gráfico que yo les aporté, yo quisiera compartirlo con todos los que nos están viendo. Fíjense ustedes ese gráfico. En ese gráfico estamos viendo que el 70% de los venezolanos siente una gran decepción de los políticos en general. ¿Ok? Y vemos cómo ante la pregunta concreta es esta. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha hablar de la política y los políticos venezolanos en general? Si esa pregunta la hubiésemos hecho en Argentina, la respuesta hubiese sido igual o peor. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto a nosotros? Y fíjate tú un detalle para los que están sorprendidos con lo que ocurrió con María Corina Machado. La victoria. No voy a entrar a decir si votaron 2,5 millones, 1.500.000. No voy a entrar en esa discusión. Lo único relevante de todo eso es que la oposición venezolana que salió a votar masivamente votó por María Corina Machado y les mandó un mensaje clarito al resto de los partidos de oposición. Pero muy claro. Y aquí en este gráfico que acabamos de ver, que me gustaría que lo volviéramos a colocar en pantalla, allí observamos que ante esa pregunta de los partidos. Sí, aquí vemos, por ejemplo, lo que ocurre con los militantes del PSUV, por ejemplo. Ok, aquí está.
Hay un dato interesante. Aquí tenemos que quienes sienten una gran decepción por los políticos, que es la tendencia dominante de esa pregunta. 70% de los venezolanos sienten una profunda decepción. Ahora, ¿cuánta decepción sienten los chavistas? ¿Y cuánta decepción sentían en ese momento? Estoy hablando de febrero de este año. Sentían los opositores. El 42% de los chavistas radicales sentían decepción. El 51% de los chavistas moderados sentían esa decepción. Pero resulta que el 76% de los opositores radicales sentían la misma decepción. El 76% de los opositores moderados sentían lo mismo. Los opositores moderados, los opositores en general, el 75% de los opositores rechazaban a los políticos en general. Y los no alineados, los que no están ni con el chavismo ni con la oposición, tenemos que el 76% de los no alineados sienten una profunda decepción con los políticos venezolanos y todos los partidos políticos venezolanos. De manera que la victoria de María Corina Machado revela algo parecido a lo que pasó con Milei en Argentina. Capitalizaron un descontento muy grande, muy profundo, que hay contra, un descontento que hay contra los partidos políticos y contra la oposición en general. ¿Por qué votaron por ella habiendo sido ella también responsable de muchas estrategias que fracasaron? Así es. Porque es que los electores opositores, y esto hay que decirlo, no votaron en realidad tanto por María Corina que como contra el resto de los partidos políticos de oposición. María Corina fue el canal. ¿Y por qué ella y no los otros? Bueno, porque María Corina ha demostrado consistencia en su planteamiento, esté o no esté equivocada. Y eso lo he dicho yo públicamente y creo que lo he dicho en tus programas anteriores. He tenido profundas diferencias en la forma en que María Corina ha interpretado la situación política venezolana y las propuestas de salida que ha querido impulsar. Pero yo he dicho siempre que ella es una mujer honesta, es una mujer valiente y es una mujer con una inteligencia política que tiene, es decir, tiene cierta formación política, aun cuando no le ha servido de mucho a la hora de tomar decisiones estratégicas. Pero por lo menos tiene cierta formación. Y los venezolanos saben que ella está inhabilitada. Todos los que votaron por ella saben que está inhabilitado. Como los argentinos saben que Milei es un extravagante. Por decirlo menos. Pero votan por ellos. Votan por ellos porque están rechazando al otro estamento político. Están expresando a través de ellos el profundo rechazo que hay. Ahora, Jesús, fíjate. Ahora, quiero terminar esto. Esa lámina que vimos aquí, la tienen todos esos partidos políticos. La tienen todos esos dirigentes políticos. Pero lo que quería preguntarte es si esa lámina hoy representa el sentir de los venezolanos o del opositor, del elector opositor, después de las primarias. ¿Seguirá siendo lo mismo? Bueno, no sé, porque después del 22 de octubre no hemos medido, pero debo decir una cosa. La historia política venezolana de los últimos tiempos se divide antes del 22 de octubre y después del 22 de octubre. La victoria de María Corina Machado tiene una connotación que va mucho más allá del tema electoral, de si es candidata o no es candidata. Tiene una connotación política de alto nivel, porque expresó ese rechazo del cual yo hablaba. Y derribó, digamos, muchas estrategias, tanto del gobierno como de la oposición. ¿Cuál era la estrategia del gobierno? El gobierno hasta el 22 de octubre suponía, partían de la premisa de que los factores de la oposición, los partidos políticos de la oposición, estaban de alguna manera, mantenían algún equilibrio entre ellos en cuanto a representatividad y volumen, unos más que otros. O sea, habían partidos políticos de la oposición que representaban un poco más que otros. Pero, y por esa razón el gobierno lanza la estrategia de dividir a la oposición.
Porque si tenemos 4 o 5 factores opositores que están más o menos equilibrados, pues yo decido dividirlos para entonces yo poner a valer mi 20% promedio que he tenido en los últimos tiempos en unas elecciones. Y el gobierno pasa entonces a jugar en un juego político que es natural en la política. Por aquello de que divide y vencerá, por aquello de que, bueno, aquí se valen muchas cosas y el gobierno invirtió mucho dinero en algunos factores políticos para estimularlos a que no participaran, para que se dividieran, invirtió estrategias políticas, invirtió conversaciones, invirtió tiempo y finalmente el gobierno perdió sus reales. Y muchos factores de oposición pensaban lo mismo, pero en otro sentido. Decían, María Corina tiene en las encuestas la primera opción y con que, como ella está inhabilitada, el que llegue segundo de pronto puede quedar. Pues el 22 se demostró que el que llegó de segundo fue María Corina, está en el sótano. Que fue Prosperi. En el sótano. Y los demás están en el subsótano. No, y todos los demás candidatos, parece que algunos a tiempo tomaron la decisión de retirarse porque sabían lo que podía venir. El caso Capriles. El caso de Capriles. Manuel Rosales no quiso meterse en las primarias. Él pensó también, a lo mejor Manuel va a tener que rehacer su estrategia porque él pensaba que de pronto, no metiéndose allí, podía quedar en buena posición para ser un candidato, un outsider, en caso de que María Corina sea inhabilitada. El tema es que después del 22, Vladimir, nadie queda con muchas opciones. Y bueno, María Corina tiene en esa junta directiva opositora, por llamarlo de alguna manera, tiene la acción de oro. Tiene la acción de oro. Pero fíjate, perdóname Jesús, pero hay un elemento. Con todo y eso, la primaria no resolvió el problema para el cual fue convocada, o las primarias no resolvieron, que era resolver el problema de la candidatura opositora, porque si bien ganó María Corina Machado, es un liderazgo indiscutible, eso no es lo que está en discusión, el tema es la viabilidad de esa candidatura. Y ahora con lo que ha ocurrido en Argentina, me pregunto yo, viendo Nicolás Maduro esos resultados de un Milei avasallando o derrotando al kirchnerismo, al peronismo, más que al kirchnerismo, al peronismo, porque Massa en cierta forma no es una expresión del kirchnerismo puro. Es un aliado en este momento, pero no es una expresión del kirchnerismo puro. Viendo Maduro ese escenario, pues por supuesto que luciría menos factible la habilitación de María Corina. De eso vamos a hablar ahorita. Ajá. Pero óyeme lo siguiente. Primero, María Corina Machado, y yo siempre lo dije, y lo dijimos en varios programas que tuvimos nosotros, yo no sabía cuál era el objetivo de esa primaria. Nunca quedó definido. Y los demás partidos de oposición quedaron a la saga de 20 Venezuela y de María Corina Machado. María Corina Machado impuso las reglas de juego en las primarias. Las impuso inclusive la no utilización de los recursos del CNE. Y en vez del CNE utilizó su plataforma de toda la vida que es Súmate. Y los demás partidos lo aceptaron. Entonces, el primer gran error que cometen los miembros del famoso G3 o G4 es haber aceptado ir a unas primarias que iban a ser su tumba. Porque María Corina Machado no estaba definiendo una candidatura presidencial. Lo dijo abiertamente, además. Ella estaba definiendo el nuevo liderazgo opositor. Esa era su estrategia. Los demás sabían que esa era su estrategia. Ahora no me pregunta a mí por qué aceptaron aquello. Porque lo que hicieron fue suicidarse políticamente. Y María Corina logró el objetivo de unas primarias que eran para definir el liderazgo opositor. Tan así es que hoy día todos los partidos de oposición que están formando parte de la plataforma democrática o la plataforma unitaria, todos terminaron diciéndole a María Corina amén. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Será de la boca por fuera? ¿Estarán dispuestos a llegar? Por supuesto, ahí no hay lealtad de ningún tipo, y eso lo sabe María Corina. Y lo saben ellos. Es un saco de gatos. María Corina lo que va a tratar es de lograr que con su liderazgo, darle cohesión a su propuesta política.
y donde estos factores políticos pasan a ser un elemento secundario. Te pongo un ejemplo. Si María Corina Machado es habilitada, hipotéticamente, es habilitada, y todos los demás partidos salen por su cuenta con candidatos diferentes, eso no le va a hacer ni un rasguñito al posicionamiento de María Corina Machado. Y eso lo sabe el gobierno. Por eso digo, el gobierno... Eso es invariable de el gobierno, de aquí a 8 meses. No, en política nada, o sea, nada es imposible. O sea, en política pueden cambiar muchas cosas. De pronto Milei o sea, sale destrozado en Argentina y Argentina se puede convertir en un espejo para los venezolanos. De pronto. Que no creo que María Corina sea lo mismo que Milei. Hay una distancia, digamos, muy grande entre ambos, por muchas razones. María Corina es más política, Milei no es político, en fin, hay muchas. Quizá hay identidad en cuanto al tema liberal, ¿no? Sí, pero repito, lo que ha propuesto Milei es algo demasiado, es algo extremadamente digamos, difícil de realizar. María Corina, después de su victoria, está pisando tierra y ya más que nadie sabe los obstáculos que tiene, pero está haciendo valer su liderazgo y está en su famoso derecho al pataleo. O sea, ya está en su derecho. Bueno, ella está haciendo lo que el librito dice que tiene que hacer cualquier candidato que gane unas elecciones primarias. Obvio, hacerlo valer. Claro. Y va a tratar de decirle al gobierno, mira, te vamos a dar los incentivos. Ya fíjate tú que María Corina dijo recientemente que el gobierno no violó los acuerdos de Barbados. No los ha violado, sí. ¿Ven? Eso es una demostración de que ella sabe dónde está parada y sabe que para poder ser habilitada necesita estar en buenas relaciones con el gobierno. Ahora fíjate, a esta hora pues también ya sabemos que el gobierno ha realizado esta convocatoria de referéndum sobre el tema de Esequibo, que también es una variable dentro de toda esta situación que hemos visto en el país. Es una variable porque el gobierno está midiendo con ese referéndum su capacidad de convocatoria y ya veremos los resultados oficiales en el desarrollo de las próximas horas de una amplia participación y un amplio apoyo a las preguntas, etcétera, todo eso, a la respuesta que el gobierno pedía de apoyo, en fin, para iniciativas. ¿A qué voy? Que el gobierno también está jugando y bueno, evidentemente pues lo del referéndum es una prueba que el gobierno quiere mostrar de su capacidad de movilización, en fin, todo con miras al acto electoral. Eso no lo podemos sacar del análisis tampoco. Obvio, el gobierno juega. El gobierno tiene con qué jugar. El gobierno no es mocho. El gobierno tiene poderes para jugar. Y el gobierno va a hacer valer su poder. Y el gobierno va a salir a pelear en unas elecciones con un cuchillo en la boca a ganar esas elecciones. A como de lugar. Y yo tengo, como yo creo que te lo comenté el otro día, yo tengo hasta mi mantra, igual que Guaidó, ¿no? Guaidó tiene su mantra y yo tengo el mío. Mi mantra es que nos estamos comiendo un elefante político que a partir del 2002, después del fracaso del golpe de 11 de abril y el fracaso del amparo petrolero, pues el gobierno empezó a consolidarse y se convirtió en un elefante político. Y con unos poderes de coacción demasiado elevados. Ante una oposición que ha ido perdiendo sus poderes de coacción. Y entonces, obviamente que eso significa que el gobierno está ante un desafío enorme con este tema de María Corina. Porque su estrategia quedó, digamos, resquebrajada. O sea, de nada le va a servir al gobierno ponerse a dividir en este momento. ¿Por qué? Porque el abrumador liderazgo de María Corina hace casi inútil la participación de los demás factores políticos. ¿Que eso va a ser de aquí hasta el 2024 igual? No, a lo mejor no. A lo mejor todos esos partidos empiezan a rectificar muchas cosas y pueden surgir cambios. Eso puede ocurrir. Yo no estoy en capacidad de predecir lo que va a ocurrir de aquí a 2024. Inclusive, no puedo predecir si el gobierno, si la tiene muy difícil, cambia a Nicolás Maduro. No. Eso puede ocurrir. El gobierno, no, yo no quiero entrar en esos terrenos. El gobierno entiende que el conflicto con Guyana le puede permitir ganar tiempo. Declara un estado de excepción en el país el año que viene, posponer las elecciones que pueden ser en octubre
y tiene 3 meses más 3 meses de prórroga y nos vamos ya al 2025 y unen en una sola elección gobernador. Entonces, es un escenario y el gobierno gana tiempo, tomando en cuenta que el gobierno está buscando que le levanten sanciones, que el país comience a recuperarse y eso le va a dar un flujo de caja que le va a permitir no convencer a los opositores. El gobierno con que convenza a muchos chavistas descontentos que ya pasaron por el chavismo, que fueron chavistas, que recibieron beneficios, que hoy no reciben nada, y volver a darle esos beneficios, sobre todo en los sectores populares, donde la oposición no ha tenido la misma presencia en este momento, no la tiene como la tuvo Chávez en su momento en esos sectores populares. El reto y el desafío de Maduro va a significar retomar ese sector popular a través de beneficios que le puede generar un buen flujo de caja en el gobierno. Ese es quizás un cálculo que hay. Obviamente, hay algo que el gobierno sabe, que tú lo sabes, que todos los que nos están viendo lo saben, y es que el gobierno tiene 25 años montado en el poder y los resultados han sido catastróficos. Eso lo saben ellos. Y suponte que hayan sido hecho hasta un buen gobierno, el solo hecho de estar 25 años en el poder cansa a los ciudadanos, porque los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Tanto tiempo en el poder ha desgastado el chavismo, ha desgastado el PSUV. Yo se lo he dicho a amigos chavistas, le digo, mire, ustedes necesitan con urgencia abandonar ese paquete envenenado que es el gobierno. Sí, porque es un cuero seco. Si tú no tienes resuelto el tema del día después, si no tienes resuelto, por el tema de la recompensa y de la ahí es donde viene el costo de la salida. El costo de salida, si tú no tienes resuelto el costo de salida, si el costo de salida sigue siendo más alto que el de la permanencia, se queda, ¿entiendes? ¿Y tienen con qué? Y tendrían con qué, y lo han demostrado, salvo por el contrario. Tienen con qué. Y la oposición no tiene capacidad. Es ahí donde entra el tema de la negociación con Estados Unidos. Claro, porque es que el único poder que tiene la oposición en este momento son los Estados Unidos norteamericanos. Punto. Y ni siquiera pueden lograr que Estados Unidos haga lo que ella, exactamente lo que ella quiere. No, Estados Unidos tiene sus propios intereses y es lo que muchos opositores no logran entender. En ese escenario, en el juego diplomático. Yo sé que es difícil hacer ese tipo de proyecciones, pero tú ves el escenario de Estados Unidos tirándose en el piso por María Corina Machado. Mira, esa es una de las preguntas de oro que yo tenía por ahí guardadita. Bueno. ¿Llegarán los Estados Unidos hasta el final con María Corina Machado? Yo no me voy a anticipar. Primero, creo que la entrevista que te hizo el señor Palmieri, que tú le hiciste al señor Palmieri, digamos, embajador encargado pues, de los asuntos de Venezuela, reveló que eso de la fecha del 30 de noviembre, eso no es así. Pero es que yo voy a ir algo más allá. El secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, dijo el día jueves, antes de las elecciones primarias opositoras, que el gobierno tenía que habilitar a todos los candidatos porque era parte de los acuerdos. Y hay un conflicto enorme donde el gobierno protestó por aquello y dijeron que eso no estaba en los acuerdos de Barbados. Como efectivamente no estaban en los acuerdos de Barbados. Yo tengo aquí los acuerdos. Claro, sí. Y eso lo único que dice es que todos tienen derecho a participar, excepto aquellos que hayan violado la ley digamos, la Constitución de Venezuela y las leyes y tienen problemas con las leyes. Ahí lo dejaron clarito. Eso fue lo que se acordó en Barbados. Por eso es que María Corina Machado dijo claramente que el gobierno no ha violado los acuerdos. Y al día siguiente en que el señor Blinken dijo aquello, llegó el señor Brian Nichols, que es subsecretario de Estado para Asuntos de Hemisféricos Occidentales, que no va a salir nunca a contradecir a su jefe, porque en Estados Unidos eso no ocurre. No va a contradecir a su jefe. El señor Brian Nichols hizo una rueda de prensa donde la periodista Carla Angola le pregunta si Estados Unidos va a reconocer a María Corina Machado inmediatamente después de las primarias.
y si a partir de ese momento María Corina Machado pasaba a ser la líder de la oposición y la líder del proceso de negociaciones que estaban dándose en Barbados. Y el señor Nichols dijo, casi que textualmente, lo tengo textual aquí, casi textualmente, el compromiso de los Estados Unidos no es, el compromiso de los Estados Unidos es con el pueblo de Venezuela, con la plataforma unitaria y no con una persona en particular. Y dijo, nosotros conocemos a la señora Machado, respetamos a la señora Machado, pero, repito, el compromiso de los Estados Unidos es con la oposición como un todo y no con una persona en particular. Entonces vamos al tema. Y ve tú que después del señor Palmieri casi que te dice algo parecido. Mira, en la política, y esto lo deben entender los políticos venezolanos, tienen que aprender a leer entre líneas el lenguaje diplomático. Si no saben hacer eso, van a tener dificultades. Entonces, ¿hasta dónde llegará Estados Unidos? ¿Tú sabes lo que le costó a Estados Unidos montar las negociaciones de Barbados? ¿Y qué es lo más relevante para los Estados Unidos? O sea, ¿cuál es el objetivo que hay? El objetivo que hay es lograr que Venezuela realice elecciones, le encuentre una salida democrática a la crisis y que se genere un cambio democrático. Y que si el gobierno gana democráticamente, Estados Unidos lo va a reconocer. Y eso no es nuevo, eso lo dijo Donald Trump y Elliot Abrams en febrero del año 2020. De 2020. Entonces, va Estados Unidos a echar por la borda algo que es importantísimo para ellos desde dos puntos de vista. Porque Barbados representa, o el acuerdo con el gobierno, representa, uno, encontrar una solución a la crisis migratoria que está golpeando de una manera exacerbada a los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo allí es descomunal. Y los venezolanos representan una buena parte de ese problema. Para Estados Unidos y para el presidente Biden, el tema migratorio es un punto de honor en las elecciones. ¿Por qué? Porque ese es el punto de honor de los republicanos. Y Biden va a demostrar que él va a ponerle punto final a ese tema migratorio. ¿Y cuál es la mejor manera? Tratando de que se resuelvan los problemas en Venezuela que generan esa migración. Bueno, y no son los problemas políticos. Lo que genera el problema migratorio es la crisis económica del país y la pérdida de la calidad de vida. Esa es la razón por la cual el 82% de los venezolanos se han ido de Venezuela. De los que se han ido, el 82% se ha ido por razones económicas. Solo un 6% se ha ido por razones políticas. De manera que el tema político pasa a ser irrelevante si tú quieres revertir la crisis migratoria que hay con respecto a Venezuela. Y eso es clave. Y el otro elemento clave es el tema petrolero. Claro. El tema petrolero no porque Venezuela vaya a reemplazar o vaya, digamos, a generar una producción en menos de un año y lograr cambiar el mercado petrolero mundial. No, con que Venezuela arranque, eso va a permitir que también el gobierno tenga un flujo de caja y eso va a permitir que se recupere la economía y que los empresarios venezolanos comiencen a funcionar y el levantamiento de las sanciones financieras, que eso también ayuda a los venezolanos. Cobren su deuda también, la deuda petrolera. Estoy diciendo, eso va a resolver muchos problemas. Entonces, todo eso tú lo vas a echar por la borda porque te vas a decir, yo llego hasta el final, si no es fulanito de tal, no es nadie. Tú sabes que el todo nada. Pasada, y ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía nos quedan unos 25 minutos, pero te queda su comentario, porque resulta que en días pasados estuvo con nosotros aquí en Florido y él decía que la oposición estuvo tratando de abrir una lata con una cucharilla y no ha podido abrirla. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es lo importante? ¿Abrir la lata o que sea con una cucharilla, con un cuchillo o con un abrelata? Y él lo dijo claramente, bueno, lo importante es abrir la lata. Igualito pasa con el tema del cambio. Lo importante no es por eso te estoy diciendo, repito, no es que María Corina Machado no merezca ser presidente. Ella es una venezolana que tiene todo el derecho del mundo a querer ser presidente. El tema es que María Corina Machado, para poder ser presidente, tiene que pasar primero por una alcabala. Y tiene que pasar por un proceso que todavía no ha ocurrido, que es un gobierno de transición. De manera que lo que está planteado en Venezuela no es un candidato presidencial opositor que venga digamos, a ponerle punto final a los problemas que hemos tenido y a construir el nuevo país. No, eso no va a ocurrir.
porque lo que tiene que ocurrir es un gobierno de transición que garantice un tránsito de un gobierno que ha actuado autocráticamente, ha jugado durísimo, que tiene muchas deudas con la justicia también, internacional y nacional, pero que quiere llegar a un acuerdo. Y eso se contempla en todo proceso de negociaciones. Y todo proceso de negociación involucra dos cosas importantes. La primera, el todo o nada no existe. Eso es que si no soy yo, no es nadie. Eso no existe en una negociación. Y en segundo lugar, tienen que entender que todo proceso de negociaciones involucra un nivel de confianza entre los actores que permita llegar a acuerdos. Yo no te hago nada con que tú me digas a mí, te voy a dar todas las garantías, pero entrégame el poder. No, un momentico, la historia que tenemos desde antes. Tú hace poco me dijiste a mí que tú me querías vivo para yo pasar a ser enjuiciado. Ok, yo quiero que tú digas públicamente a todos tus seguidores que ahora no voy a ser enjuiciado y que yo soy honesto. Yo quiero que tú le digas a todo el mundo, ¿entiendes? Que todo lo que tú dijiste de nosotros no va a ocurrir. Que eso es el color de la braga y eso. No. Ahí es donde se tranca el juego, Vladimir. Por eso digo, este no es el momento de pensar en que María Corina va a ser la candidata que logre generar una salida a la crisis que vivimos. Repito, es una persona que tiene todas las cualidades para ser una jefe de Estado. Es una venezolana respetable. Pero María Corina Machado no es la persona ideal para lograr que el gobierno entregue cándidamente el poder. Eso hay que decirlo. ¿Y tú crees que hay una persona en Venezuela que pueda lograr que el gobierno entregue cándidamente el poder? Mira, para resolver todas esas cuestiones que hemos hablado. Yo tengo claro esto. Ajá. Y es parte también de mi mantra ahora. Uh-huh. Y eso lo descubrí yo cuando fui a la Unión Soviética, faltando un año para que llegara Gorbachov. Y esto es una anécdota que yo quiero contar. Yo le comenté a John Dwyer, que era en ese entonces, en el año, estamos hablando de hace muchos años, el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, éramos muy amigos, y le dije, mira, John, me están invitando a ir a la Unión Soviética, la agencia de noticias TASS. Yo era periodista del bloque de armas en ese entonces, bueno, me invitaron. Y me dice, vaya, vea y me cuenta. Y yo dije, bueno, yo voy a ir. Y no porque le estaba pidiendo permiso, por supuesto. Yo iba a ir, simplemente le comenté que iba a ir, porque éramos amigos. Más allá del tema diplomático, estas cosas, éramos amigos. Y entonces fui a la Unión Soviética y cuando regreso me tropiezo John al día siguiente, me lo tropecé saliendo él del periódico El Universal, yo iba entrando, ok. Me dice, ¿cómo te fue? Le dije, mira John, en los países dominados por gobiernos totalitarios, autoritarios, ligados al socialismo real, ligados al comunismo, cualquier cambio pasa por el partido de gobierno, más no contra el partido de gobierno. Dicho y hecho, al año siguiente, ¿quién generó el cambio en la Unión Soviética y provocó luego, posteriormente, el derrumbe del muro de Berlín y todo? Gorbachov. ¿Y quién era Gorbachov? Miembro de la KGB. Porque nació del seno de allí. ¿Quién fue Deng Xiaoping en la China comunista de Mao? El que generó el cambio. No fue un opositor. En Cuba, cualquier cambio pasa por el Partido Comunista Cubano. Y en Venezuela estamos que casi así. De que así sea. ¿Y quién sería el Deng Xiaoping venezolano o el Gorbachov venezolano? Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Rafael Lacasa, No, ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. A mí me entrevistaron. No, en una entrevista que me hicieron recientemente en Miami, en Radio Martí. Yo le dije a la gente de Radio Martí, mira, me dijeron, bueno, ¿cómo está la situación ahora con María Corina y la dictadura brutal que hay en Venezuela? Y le dije, mira, ven acá. ¿Quién es el opositor más radical que hay en Cuba? Y me dieron un nombre, que lo tengo notado, ya no lo recuerdo. Digo, ok, yo me imagino que ese señor anda recorriendo Cuba haciendo elecciones primarias para que lo elijan de candidato. Y me dicen, no, tú estás loco, se tiene 20 años preso y no va a salir. Y le digo, entonces, cuando tú me hablas de una dictadura brutal, yo me imagino a Cuba. Yo me estoy imaginando a Corea del Norte, con Kim Jong-un, que es el dictador más asqueroso del planeta.
Yo me estoy imaginando a Bashar al-Assad de Siria. Me estoy imaginando a Putin inclusive. Me estoy imaginando a Xi Jinping en China. Esos son dictaduras de verdad. Ninguna de esas dictaduras, ninguna, permite procesos electorales como lo que ha habido en Venezuela. Ninguna. Y estoy hablando de dictaduras de derecha, de izquierda. Los países del Golfo Pérsico, esas monarquías son brutales dictaduras. En Venezuela tenemos la posibilidad de hacer elecciones por la razón que sea. Mira, el chavismo ha tenido, y aquí hay una mala interpretación del tema, por eso es que digo que los malos cálculos te llevan a malos resultados. El chavismo tiene una dinámica interna, democrática, superior a la que tienen los partidos de oposición. En los candidatos, mejor dicho, los gobernadores y alcaldes chavistas, casi todos han sido rotados. Y surgen caras nuevas. Y eligen nuevas personas. Es decir, esos chavistas están acostumbrados a ir a elecciones. Y Chávez hizo que en el chavismo cualquier dirigente de base le podía pasar por encima a un gobernador y un alcalde. Yo lo viví. Yo lo viví en una oportunidad en Margarita, cuando una dirigente comunal recibió una llamada del gobernador de aquel entonces, porque estaban ellos reunidos los chavistas con Alfredo Díaz, que era alcalde de Por la Mar, de Mariño. Y la señora le dijo al gobernador, le dijo, mire, yo quiero informarle que estamos reunidos con el alcalde, aun cuando es adeco y opositor, es nuestro alcalde. Y como consejo comunal estamos en la obligación de reunirnos con todas las autoridades para lograr unir esfuerzos y resolver los problemas de la comunidad. Además, quiero recordarle a usted, gobernador, una cosa. Usted se debe a nosotros, no nosotros a usted. Tiene que respetar las decisiones de la base. Entonces quiere decir que Nicolás Maduro no es tan antidemocrático como lo pintan los adversarios, como lo pinta la oposición. Mira, yo no sé, pero Nicolás Maduro permitió que la oposición ganara en el estado Zulia, que es un estado, pero, y no solamente con Manuel Rosales, que han acusado de que es un tipo ligado al gobierno, en 40.000 barbaridades que han dicho. Juan Pablo Guanipa, que en ese entonces, era el candidato de Primero Justicia, que era un partido que estaba lanzado en las calles contra el gobierno. Y Juan Pablo Guanipa ganó las elecciones y el CNE le reconoció absolutamente esa victoria. Es que nos olvidamos que el año 2015 la oposición fue a unas elecciones donde, en unas elecciones parlamentarias, donde sacó 112 diputados. Y esto no lo querían ni siquiera los dirigentes de oposición, pues yo me reuní con varios unas semanas antes. Y me decían, y aquí voy a hacer una confesión, me encontré con Henry Ramos, con quien no tengo nada personal contra él. Le tengo un cuestionamiento profundo de la forma en que ha manejado Acción Democrática, pero yo respeto mucho a Henry. Y en lo personal tenemos una relación cordial. Y Henry, y tengo un testigo de esa acción, que era un periodista venezolano que lo estaba entrevistando cuando supo que estaba fuera, me manda a pasar para que le diga qué decían las encuestas de las elecciones parlamentarias de 2015. Y le dije a Henry, mira Henry, la oposición va a sacar 112 diputados. Y cuidado con la lectura que le den a eso, porque hay 1 millón de chavistas que está votando por la oposición. Eso lo sabíamos por todo el cruce de variables que veníamos haciendo. 1 millón de chavistas votó por la oposición. Y le dije, cuidado con la lectura que le den, no se engolosinen con esa victoria. Y lo que viene a continuación es pedirle una audiencia al presidente Maduro para decirle, mire, tenemos que ponernos de acuerdo, el nuevo parlamento y el gobierno, a ver cómo sinergizamos para ponerle punto final a la crisis. Creas un ambiente propicio para las elecciones de gobernaciones y alcaldías que venían, que de acuerdo a los estudios la oposición tenía 20 gobernaciones en el bolsillo después de aquella elección parlamentaria y tenía más de 200 alcaldías. Y con ese poder local y regional ibas a acudir a unas elecciones en el 2018 de carácter presidencial. Y un gobierno que no iba a tener argumentos.
pero se engolosinaron. Y Henry, por cierto, decía, no, vamos a sacar 105 diputados. No, van a sacar 112, Henry. Y 112 sacó. Yo me pregunto, ese CNE que tanto ha sido cuestionado, muchas veces con razón, porque ese CNE como sistema electoral está muy pervertido, pues permite muchas irregularidades. Pero el sistema de votación, o sea, que voto que se emite es un voto que se cuenta, eso no ha fallado jamás en la vida, en los años que tenemos con esas máquinas. Y fíjate tú que Tibisay Lucena reconoció los 112, ese CNE reconoció los 112 diputados. Claro, tuvieron la maniobra que con el TSJ. Tuvieron que apelar al TSJ, pero el CNE no lo hizo. Si tenían un control del CNE, como ellos dicen, ¿por qué no cambiaron esos resultados en el CNE? ¿Por qué Maduro no cambió el resultado en sus elecciones contra Capriles, donde ganó por un punto? Pudo haber dicho a Tibisay, mira Tibisay, no me pongas a ganar con un punto, ponme 5 puntos ahí para que no haya un cuestionamiento a la legitimidad de mi victoria. Eso no ocurrió. Y a los opositores, mira, muy ingenuos casi todos, les han metido en la cabeza una cantidad de mentiras, que lo que han hecho es desaprovechar oportunidades enormes. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué viene, Jesús? ¿Qué es lo que viene, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú puedes prever? No se trata de una bolita de cristal, sino ponderando todos estos escenarios todas estas cosas que hemos analizado, ¿cuáles son los escenarios más probables para de aquí en adelante? Por ejemplo, post-referéndum, ahora que hemos salido de este referéndum con el tema del Esequibo, ¿qué viene, por ejemplo, en cuanto a la habilitación de María Corina? Pues la oposición no discutió, o a la inhabilitación definitiva, fíjate, porque la oposición no discutió el tema de no discutió las sustituciones, porque eso hubiese generado quizás la división total de la oposición, si hubiesen discutido previo a la primaria una norma de sustitución de candidatos en caso de ganar un inhabilitado. Pero se van a encontrar con esa realidad en algún momento. ¿O es que tú ves alguna probabilidad de que el gobierno habilite a María Corina con todo lo que ha dicho? No, mira, yo te voy a decir una cosa, Vladimir. El gobierno habilita a María Corina Machado y mejor que ni hagan elecciones. ¿Para qué van a hacer elecciones? Van a perder los reales del tiempo. Entregar una vez la llave de Miraflores. Sencillo. María Corina los va a aplastar en unas elecciones. ¿Por qué? Porque se convirtió en un fenómeno político. O sea, con lo cual tú dices que no habrá habilitación para María Corina. No, yo no he dicho eso. Te pregunto. Yo lo que digo es que hasta ahora no conozco el primer gobierno que se suicide de esa manera, teniendo el poder para quedarse. Lo que sí digo es que el gobierno va a jugar y va a poner condiciones. Y si María Corina aceptara, por ejemplo, que otra persona sea candidato, una candidata, y si el chavismo cambiara de candidato, ¿tendría opción el chavismo de ganarle al candidato designado? Aquí entramos. Ajá. ¿O tú no ves a Maduro primero que nada haciéndose un costado para primero que nada opción más competitiva? Te dije hace unos minutos que el gobierno quiere flujo de caja para rehacer su juego. Eso es obvio. Pero te dije también, y te digo hasta ahora, que María Corina Machado tiene el voto de oro en la dirección opositora. Pero no basta con que ella ponga el que ella quiera, sino que al gobierno le guste. Es decir, en el que el gobierno, digamos, que le guste porque suena feo, que el gobierno sienta confianza, que ese actor va a respetar los acuerdos y que ninguno de ellos va a ser condenado. Mira, María Corina en este momento está haciendo lo posible por lograr ese estatus, de que el gobierno confíe en ella. Y habla de los incentivos y habla de todo. La pregunta es, ¿los militares van a confiar en María Corina Machado? ¿El gobierno de Nicolás Maduro va a confiar en María Corina Machado? ¿Qué crees tú? Yo no sé, porque creo que todas las cosas que ha hecho María Corina, o dicho María Corina en los últimos tiempos, no son como favorables para generar confianza. Por tanto, yo dudo que el gobierno confíe fácilmente. Ojalá lo logren. Ojalá y se legitima pues un cambio de gobierno en Venezuela y los venezolanos comenzamos a rodar de nuevo. Pero yo no veo fácil eso porque no lo he visto en la historia universal. Nunca en la historia universal ha ocurrido algo. Una situación en la que alguien que tiene el poder, lo entregue cándidamente a quien dijo que le iba a cortar la cabeza. Yo no he visto eso. Y sobre todo después de fíjate tú que María Corina Machado, de la salida 1, la salida 2, la salida 3, o sea, que Maduro con todo ha logrado sobrevivir a diferentes coyunturas. Bueno,
El tema, por ejemplo, lo que ocurrió en la llamada revolución de los capures verdes, por ejemplo. Mira, yo quiero hacer una pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Ustedes sienten que Nicolás Maduro hoy es más débil que en el 2019? Por ejemplo, que tuvo a más de casi 60 países en contra, unas sanciones pero radicales y fuertes, condenas de todo tipo, amenazas de todo tipo, precio a la cabeza de muchos de ellos. Y con una comunidad internacional adversa, con una América Latina adversa a través del Grupo de Lima. Hoy, cuando tienes a casi toda América Latina, excepto la victoria de Milei ahora y que cambia un poco el juego. Por ejemplo, en Ecuador, bueno, Ecuador siempre, bueno, desde hace tiempo tienes tuviste al presidente Lenín Molina, tuviste Lenín Molina, Lenín. Bueno, el presidente. Sí, Lenín Molina es un viejo amigo. Sí, profesor. Tenías, en Ecuador era distinto, pero hoy día tienes. Antes tenías a todos esos países en contra del gobierno. Hoy tienes a Bolivia, tienes a Perú, de alguna manera. No, Perú está neutralizado. Tienes a Chile, que también está neutralizada. Tienes a Colombia neutralizada. Tienes a Brasil neutralizado. Y ahora el CARICOM, con este tema de Guyana, lo va a tener en contra también. En el caso de CARICOM, Maduro la tiene difícil allí. Pero lo que te quiero decir es que la comunidad europea, por ejemplo, está en una posición distinta. Además, tenemos que entender algo, que el caso de la presión de la comunidad internacional, quien mejor lo definió una vez fue el embajador Santos de los Estados Unidos, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, donde dijo, la Casa Blanca está hasta aquí de los venezolanos. Y el caso venezolano se convirtió en un chicharrón. Lenín Moreno. Se convirtió en un chicharrón. ¿Por qué? Porque los venezolanos no le han dado buenas, digamos, no le han dado a los estadounidenses una respuesta que los convenza. La oposición venezolana que recibió el apoyo de Donald Trump, y John Bolton lo dijo en su libro, se reunió John Bolton, estaba el presidente Trump, estaba John Bolton, estaba Juan Guaidó, estaba creo que Carlos Vecchio, creo que estaba Julio Borges. Todos estaban en una reunión donde el gobierno de los Estados Unidos dijo, ¿ustedes creen que la salida es militar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Díganme cuándo arrancan ustedes con la fase militar. Nosotros vamos a dar toda la logística. Díganos cuándo van a comenzar. Todavía están esperando una respuesta. Ahora, fíjate, volviendo al tema, ya que nos quedan unos minutos todavía de eso, al tema de Argentina. En Argentina, buena parte de la base social de Milei son los jóvenes descontentos con la llamada casta política, con lo que él llamó la casta, pues, ¿no? Y su poder convocatorio de los jóvenes fue muy importante. En el caso venezolano, en las primarias, si algún sector de la población estuvo ausente, fueron los jóvenes. En el caso de María Corina Machado, pues, y de todos los, bueno, sobre todo de quienes votaron por María Corina, es un público, un votante, básicamente adulto, contemporáneo, quizás de 40 años en adelante, ¿verdad? Y es un dato importante para comprender. Bueno, mucho porque los jóvenes, muchos no están en Venezuela, otros no están inscritos en el CNE y otros no están en la política, precisamente porque entra dentro del rango de excepción que tú señalabas, ¿no? Mira, cuando te hablamos del 70 y tanto, 75% de opositores y no alineados que están en contra de los partidos, mira, o digamos el 70%, que en general está descontento con los partidos, el 70% en una población electoral de 16 millones que quedó. Esos son varios millones de electores, de los cuales apenas 1 millón, 2 millones, no sé cuánto es la cifra real, fueron a votar en esas primarias. Fueron a votar en esas primarias. El resto, ¿dónde anda? El resto sigue decepcionado. Y que tampoco cree en María Corina. O por lo menos no creía. Se va por una opción pero hoy día es posible que después del 22 de octubre, por eso digo, hoy día es posible que María Corina haya logrado escalar una puntuación más alta. Pero no significa que todos los venezolanos, ahora el 80% está con María Corina Machado. Yo respeto muchas empresas encuestadoras, tengo prohibido por razones éticas estar hablando de las demás encuestas. No me meto en eso. Hay una que habló del 70%, que María Corina tendría... No quiero meterme en eso, primero porque a lo mejor
Daticor sale y a lo mejor dice que es el 90%, yo no sé, no tengo capacidad de decir. Yo lo que sí creo es que el gobierno... Me imagino que prepararás alguna medición pronto. Lo que pasa es que hacemos a veces muchas mediciones y tenemos prohibido divulgarlas. El tema de los clientes, eso depende. Sí, claro, es un sector privado, vendan a hacerlas, eso son mías y no me las vendan. No les quiero que la publiquen. Eso es normal. Entonces, el tema es que seguir subestimando al gobierno es un grave error capital. Creer que el gobierno tiene 6%, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un voto duro chavista que se viene expresando en los últimos años, en las elecciones parlamentarias, en las elecciones regionales. Entonces, son una población que está en el orden del 20% del registro electoral actual. Y eso es significativo. Eso es respetable. Y además, si el gobierno logra que le levanten las sanciones, el país va a arrancar de nuevo. Mira, los venezolanos, si de algo tienen en este momento, es hambre de ponerse a producir de nuevo. Si lo han hecho con una resiliencia impecable en los últimos tiempos, a pesar del gobierno, a pesar de las condiciones, los venezolanos han echado hacia adelante. Y ahí están. Y los empresarios privados ya no creen en los cuentos de muchos opositores ni en los cuentos de los políticos. El empresario quiere empezar a producir. Además, el país necesita empezar a producir. El país tiene que escaparse un poco de esa dinámica de la confrontación que no conduce a nada. Y yo lo dije en el último microanálisis que publiqué hace poquitos días. Yo dije, mira, aquí nadie va a poder fácilmente contra el otro. Ya María Corina lo ha dicho, ¿verdad? Prácticamente. Ella sabe que necesita caerle bien al gobierno para que la habilite. Y va a hacer lo posible. Que lo logre, bingo. No lo logra, bueno, hay que buscar una solución. Lo que no está planteado es la calle. Lo que no está planteado es la guerra civil. Lo que no está planteado son los marines. Eso no va a ocurrir nunca en el caso venezolano. Y yo lo que digo es, o nos entendemos, y lo voy a decir por este medio, pues de la manera muy venezolana y muy científica. Si no nos entendemos, nos jodemos todos. Bueno, eso, muchas gracias. Una cuñita, una ñapita. ¿El triunfo de Milei definitivamente ayuda a María Corina? ¿No le ayuda? Depende. Si Milei logra resultados, ese tipo de tendencia política puede ayudar bastante. ¿Ok? Pero habrá que esperar. Milei asume ahora en diciembre el poder. Él empezará a tomar medidas porque él es impulsivo. Vamos a ver qué va a decir. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad argentina. Y ya veremos los resultados. Un día tras otro. Ya veremos cómo van viniendo las cosas. Lo que sí puedo decirte, y ya para concluir con esto, Vladimir, es que todo lo que está ocurriendo ahora es el resultado del resquebrajamiento de toda la estructura política mundial. Y los políticos no entienden que estamos ante un nuevo ciudadano, ante un nuevo elector, ante una nueva sociedad que esos políticos no están entendiendo. Eso es lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar en muchas partes del mundo, lo que pasó en Estados Unidos. Donald Trump tiene patas arriba un gentío, porque él es parte de esa crisis. Entonces, yo creo que es hora de que los políticos venezolanos, en lo que nosotros respecta, deben ir empezando a tomar en cuenta la opinión de la gente. Aquí todas las encuestas que se ordenan se hacen para saber qué piensan los electores generales, a ver si yo gano o no gano. Pero ¿cuántas encuestas se hacen para saber lo que piensan esos activistas, esos militantes, esos dirigentes de base que patean las calles todos los días buscando el voto, comprometiendo a los electores, escuchando en viva voz a los electores, llevándolos a votar y defendiendo el voto? Nunca hacen una encuesta para ellos. Bueno, esperemos que tú hagas una. No, les voy a dar la primicia. En los próximos días sale la plataforma Focus, que va a permitir que todos los partidos hagan estudios en lo que sería minería electoral y minería política y partidista, para que tomen en cuenta la opinión de esa gente que nunca has escuchado, y cuando ellos sientan que son escuchados, van a empezar a tomar la política en serio, y a los partidos en serio, y a los dirigentes en serio, y la crisis de los partidos se va a revertir, porque si no hay involucramiento de esa gente, no hay compromiso sólido.
Gracias, José Guía, presidente de Atincorp. Y a ustedes, queridos amigos, bueno, los invitamos para que nos escuchemos, como siempre, a las 5 de la tarde a través de la señal de Unión Radio. Hasta la próxima. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.